Tu punto te destacará siempre. ¿Qué esperas para hablar inglés? Visítanos en www.británico.cl. Les Hayes. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es la flamante nueva presidenta del Colegio de Abogados, Leonor Echeverri. Leonor, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. A ver, partamos por el comidillo pequeño, ¿eh? La cosa. ¿Por qué? Bueno, usted es la primera mujer en la historia en ser presidenta del Colegio de Abogados y se suscitó toda una expectativa, una serie de discusiones, incluso hasta polémica en un momento dado por justamente las posibilidades de las mujeres de adquirir características de liderazgo equivalentes a las de los abogados hombres en el colegio. ¿Qué diferencia se puede hacer o quiere hacer usted directamente en la cabeza del Colegio de Abogados? Fernando, primero te quiero aclarar que doña Olga Feliú fue la primera mujer. Perdón. Sí. Fue justo antes de Arturo Alessandri. Vamos a honrarla a ella porque ella era visionaria. Error mío. No te preocupes. Pero, bueno, yo creo que digamos el hecho de que estemos al frente de las mujeres, yo creo que las mujeres tienen muchas otras visiones respecto a la profesión, se dedican muchas veces a otras áreas. Y muchas veces yo he detectado también que tienen más dificultades de ejercicio porque comparten roles porque tienen roles que deberían ser compartidos. Ahora, yo creo que se va a notar, no sé tanto si por ser mujer, yo creo que la conducción de cada uno es diferente y justamente yo creo que se marca en el sentido en que uno invite y lo que se logró con las cuotas se duplique, se triplique en lo posible, con todo lo que hemos sido capaces de hacer y entender que la profesión legal hoy en día tiene tanto mujeres como hombres. Sí, y generalmente la profesión de abogado históricamente se ha visto como algo extraordinariamente serio, si pudiéramos hacer hasta caricaturas, digamos, traje azul o traje gris, son muy comedidos los presidentes del Colegio de Abogados para hablar respecto de esto, nunca se generan grandes polémicas en torno a ese tipo de vocería. Sin embargo, estamos en frente a una situación donde hubo de alguna manera discusión al interior del colegio por esta idea de hacer una situación paritaria en el colegio. ¿Eso es novedoso o es algo que estaba alarmado? No, es totalmente novedoso. De hecho, hubo discusiones, se produjo la renuncia de uno de los consejeros, como Jorge Correa, cuando esto se aprobó. Costó harto, no fue una cosa fácil. Yo no lo hice, lo hicieron las consejeras anteriores junto a un grupo de abogadas mujeres que encontraron que de 19 consejeros que en lo máximo hubiera 3. Pero yo recalco aquí que eso llevó a que todas las listas buscaran nombres de mujeres que podían atraer a la votación, o sea, en el fondo tener la cuota, pero ojalá no ocuparla, ¿ya? Y yo creo que eso nos animó a todas. Si tú me dices por qué uno antes no fue, bueno, no fue porque no encontraba que el colegio podía ser muy motivante y menos en realidad desde un punto de vista femenino. Y por lo tanto, cuando ahora nos dijeron esto, dije, ya, bueno, si ya hicieron todo esto, las mujeres tenemos que cooperar. Sí, estamos conversando con la presidenta del Colegio de Abogados, Leonor Echeverri. Leonor, ahora hay un punto también que tiene que ver con la instancia propia del colegio, antes de entrar en otras noticias. Hubo un tiempo en que las colegiaturas eran obligatorias, de que los colegios de distintas órdenes profesionales, incluyendo la periodística, por ejemplo, tenían un talante, una posición extraordinariamente importante porque efectivamente representaban a todos los profesionales. De hecho, muchos de ellos no podían sino ser colegiados una vez que salían de la universidad y tenían una presencia muy fuerte en una serie de medidas, particularmente, por cierto, la ética y todo lo demás.
Eso, ¿qué tanto cambió para el Colegio de Abogados una vez que no fue obligatorio colegiarse? Me parece que cambió mucho. De hecho, sigue habiendo un número reducido de la cantidad de abogados que tenemos hoy en día que están colegiados. Además, si son activos es mucho menos. Piensa que hay 50.000 abogados y, por poner un ejemplo, claro, en la época que más efervescencia se pone en el colegio, que en las elecciones votaron 1.700. Es todo lo que se hace. Por lo tanto, yo creo que afectó mucho, y afectó mucho porque yo creo que una de las grandes falencias que hemos tenido es no saber atraer a los nuevos abogados, a la gente joven, a las mujeres, porque quizás el colegio no ha tenido posición en muchos temas que a la gente le interesa, porque en realidad no hay ningún beneficio, y lo que te dicen los jóvenes, ¿para qué me voy a colegiar? Entonces, yo creo que uniéndolo a la parte ética, yo creo que tenemos que hacer un plus de decirle al usuario que es mejor que usted contrate un abogado colegiado sujeto al control de ética que uno que no lo esté. ¿Existe, Leonor, en el colegio médico un equivalente, perdón, el colegio de abogados, un equivalente a lo que sucede a veces en el colegio médico, por ejemplo, donde lo que se observa es que desde hace algún tiempo, según lo que me comentaba un miembro de justamente ese colegio, se observa un desinterés de las nuevas generaciones por hacer trabajo que podríamos denominar el trabajo público, el trabajo en hospitales públicos, el trabajo que es menos gratificante en términos de ingresos, de la consulta privada o de trabajar en grandes clínicas. ¿Ha habido de alguna manera siempre interés por parte de los profesionales abogados de trabajar no solamente en las bufetes privados, sino que acudir a postular, por ejemplo, al Ministerio Público, la Defensoría, tener un porcentaje de su cartera asociada a trabajos comunitarios, solidarios, en términos de las personas que no pueden pagar las cosas que se cobran en la profesión del abogado? No, yo te diría que en eso hay una distinción. Yo creo que la gente, los que estudian Derecho, tienen gran interés por el servicio público, pero no porque sean más magnánimos. Yo creo que el servicio público, a diferencia quizás de lo que les pasa a los médicos, respecto al abogado, no es un servicio mal pagado. Ya si tú vas al Ministerio Público, si tú vas a la Defensoría, si vas, digamos, a los mismos, digamos, puestos en la Contraloría, etcétera, claro, comparado con el gran ejercicio en el bufete privado, por supuesto, pero resulta que la cantidad de abogados que alcanza el bufete es menos del 10%. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es una diversidad de enfoques en las universidades para claramente entender que los abogados deben ponerse y trabajar en diferentes áreas, y si tú lo ves, postulan a la Academia Judicial más de 800, para un cupo de 25, al Ministerio Público, si tú comparas, digamos, las pruebas de selección, hay pero una cantidad, no sé, 4 veces más de lo que necesitan, etcétera. O sea, yo creo que en eso, porque no hay como un servicio público como los hospitales, como los profesores, yo creo que esa parte del derecho es absolutamente diferente. Sí, ahora, ¿qué tal respecto de las especialidades, por ejemplo? Hay, como también hago el parangón con lo médico o con algunas otras profesiones, hay un grueso de abogados que, no sé, postula mucho más a lo penal o a lo, qué sé yo, tributario o a lo corporativo. ¿Están los abogados distribuyéndose efectivamente como el país necesita? ¿Dónde se hacen falta o qué especialidad hacen falta que haya más abogados? Yo te diría que también es diferente porque no tenemos especialidad, por lo tanto tú te especializas durante el ejercicio. Y claro, yo creo que el área penal, por ejemplo, atrae mucho a la gente joven. Yo te diría tanto desde el estudio universitario en adelante. La atracción por el derecho civil, digamos, se va dando mucho más de a poco, y digamos, tú te encuentras
con mucha cantidad de abogados que empieza su ejercicio profesional y tú le dices qué casos tú ves, todo lo que venga, ¿ya? Entonces, yo creo que después de unos 10 años tú podrías decir si el abogado se especializó realmente en algo o no se especializó. No necesitamos, digamos, buscar que esté especializado. Por supuesto que si te empieza a gustar mucho un área y te está yendo bien, esa persona va a empezar a tomar posgrados, diplomados, etcétera, en esa área. Pero nosotros no tenemos esa certificación de especialidad que tienen, por ejemplo, los médicos, que para poder tener la especialidad en esto tienen que hacer una cierta cantidad de años más en esa especialidad. Sí, eso es efectivo y aún así, claro, las personas que son más conocidas en el ámbito de los abogados, bueno, son reconocidos por ser, qué sé yo, grandes penalistas o grandes constitucionalistas o personas que tienen especialidad en derecho administrativo y ahí se encausan. Y desde ese punto de vista, antes de meternos un poco más a la contingencia, Leonor, los abogados que están en términos de los estudiantes de leyes, están llegando en la cantidad que corresponde o que necesita el país, son más o menos paritarios en términos de hombres y mujeres, como ocurre, por ejemplo, en algunas carreras donde el periodismo, por ejemplo, tiene más mujeres que hombres en términos del país. ¿Cómo es la situación de los abogados? La situación de los abogados yo te diría que es 50 o 53% mujeres y el resto hombres. Yo creo que es más o menos paritaria todavía. Lo que sí hay una preocupación constante y es una preocupación que vamos a tener que analizar en el colegio porque muchos consejeros, digamos, la tienen, es la cantidad de abogados que están jurando cada año en la Corte Suprema. Porque uno ve que muchos de ellos seguramente no van a ejercer en la profesión porque no hay, se supone, tanto trabajo, pero la cantidad que existe, que está pasando en muchas profesiones hoy en día por la cantidad de gente que estudia en las universidades y la cantidad de ofertas que hay. Yo creo que hay una suficiente cantidad, yo creo que hay, por supuesto, diría, especialidades menos requeridas, unas mucho más, uno podría decir que al abogado común y corriente, sin llegar a los grandes bufetes, le cuesta más especializarse, o sea, es raro, se hace, pero es raro ver abogados tributaristas que lo hagan en forma solitaria, llamémoslo así. ¿Ya? ¿Y cómo cree usted que está percibida por parte de la población la profesión? ¿Es algo que es abrazado con cariño, un poquito de ternura al abogado, o el abogado es la persona que va a inventar la triquiñuela para que uno zafe o una persona no consiga ser llevada a la justicia? Bueno, yo ya me he convencido que la mirada es fácil, es decir, si el abogado va a ver cómo zafar. Ya la mirada como primera de la gente que por cierto no tiene ninguna formación jurídica y no tiene por qué, digamos, entender quizá la parte más profunda de la profesión, pero claro, o sea, el que ejerce la profesión y logra bajar la pena de alguien, está claro. Lo otro que está claro es que la percepción de que la justicia es para uno y no para todos, también, o sea, esa la tienen. Y esa, digamos, siempre va un abogado envuelto también, que hace la labor por uno de los lados. Ahora, es cierto que uno puede decir que en el fondo quien tiene más recursos va a tener acceso, como en todas las cosas, a una mejor defensa o a una mejor ataque en relación de una querella o lo que sea. Eso pasa en todas partes, el que tiene mejor salud, el que tiene mejor educación. Por lo tanto, pero provoca, digamos, yo sé la percepción de que en el fondo en una cosa sensible, que a la cárcel, digamos, van solamente aquellos que no pudieron tener una buena defensa. Sí. Además, agreguemos que quizás junto con los médicos también, un poquito más que incluso que los periodistas y algunas otras profesiones, los abogados han estado siempre
llamémoslo así, la cultura popular a través de sus participaciones en películas, sus participaciones en series, sus participaciones como protagonistas esenciales de algunas series donde son básicamente el héroe de turno, digamos. Por supuesto, no sé si eso colabora o contribuye a mejorar la imagen o de alguna manera incomoda porque, bueno, hay tipos que aparentemente nunca jamás te crean la percepción de que jamás pierden un juicio, digamos. Es casi imposible de perder si es que tú eres bueno. Sí, lamentablemente, pero nunca se pone de vista de que si uno es bueno, pero estás defendiendo a alguien que sí lo hizo, lo más seguro es que no te vaya bien. Exacto. Ahora, yo creo que las películas nos ayudan a captar alumnos. Es atractivo ver, pero realmente el mundo de las películas en Chile no se ve. O sea, lo más cercano que estamos es el proceso penal, que es oral y que ha podido ser público, etcétera, pero en Chile no tenemos jurado, no tenemos todo eso que sale en las películas, y como dices tú, el abogado bueno gana, y siempre además con una cosa como de televisión, que la prueba justa le llega en el momento justo, y aquí los juicios empiezan con la prueba ya hecha. Sí, ahora ahí usted dijo una cosa que es interesante. Justo ahora que vuelve a reflotar una polémica entre el Ejecutivo y la Judicatura, y particularmente los jueces, hay varias voces que yo he escuchado de personas que dicen que no sería nada malo el que de pronto se experimentara con la posibilidad de tener jurados en vez de que haya exclusivamente jueces que fallen. ¿Cómo se ve ese formato para una posibilidad chilena? Yo también he oído de amigos, digamos, que se dedicaron a la reforma penal, etcétera, que en algún minuto se pensó, a mí, digamos, de lo que uno puede ver, de lo que puede ver los juicios en los países que tienen, digamos, sistemas de jurados, quizás uno podría hacerlo, no tengo idea lo que piensan los consejeros en el colegio de abogados, pero a mí me parece que en los juicios que son muy técnicos no serviría. O sea, el juicio en que hay que hacer grandes análisis tributarios, grandes análisis, me parece que el juicio tal como se ve así de personas que no son, me parece que podríamos llegar a fallar sin ver la prueba. Sí, y bueno, y entrando a lo que ha sido esta polémica cuando el presidente personalmente señala que los jueces no están haciendo su trabajo, y posteriormente la ministra vocera lo vuelve a insistir un rato después. Es una cosa que, ¿en qué momento se puede calificar de interferencia en otro poder del Estado, y en qué momento es una legítima crítica que se puede perfectamente hacer usando incluso hasta ejercicio de libertad de expresión de la presidencia? A ver, desde mi punto de vista, yo te diría que no. Bueno, lo que pasa es que yo lo que encuentro más que, o sea, yo encuentro que puede haber una cierta injerencia. A mí no me parece que es muy injusto, porque yo entiendo que han habido errores, no hay que olvidar que los jueces son todos abogados, por lo tanto uno siente, digamos, cercano, pero a mí me parece que en las profesiones la gente puede cometer errores, pero no podemos hacer por los errores de uno una generalización. O sea, yo creo que honestamente a nuestra sociedad no le hace bien que digan que todos los jueces no hacen su pega. Ya, o sea, me parece, y porque me parece además que injusto, porque no es así. Ya, entonces a mí, yo lo que en el fondo discuto no es una cuestión política, contingente, ni mucho menos. Digo que una gran mayoría de jueces hace su trabajo, hace mucho y lo hace bien. Tenemos errores, hay errores por parte del juez, por supuesto, como en cualquiera, pero tenemos una suerte. El juez que se equivoca tiene dos instancias superiores que puede rever lo que él hace, lo que no tienen muchas otras profesiones cuando se equivocan. Y por eso es que yo encuentro que, y veo que ya, digamos, se le baja un poco el tono, en el sentido que, claro, han habido casos que se señalan puntuales, pero si eso va a ser generalizar a que todos no lo hacen, a mí me parece que en cierta forma puede ser que no sea una injerencia,
pero sí que se desprestigie a un poder que es muy necesario. Y es necesario, perdona, lo último, que la sociedad le tenga confianza. Sí, estamos conversando con la presidenta del Colegio de Abogados, Leonor Echeverry. Leonor, sí, hay dos instancias donde claramente puede generarse o se genera, de hecho, en la práctica, la idea de que no funciona la judicatura. Una de ellas es cuando se tiene la percepción, porque hay una información de que alguien fue capturado haciendo un delito y posteriormente es dejado en libertad por, qué sé yo, una mala manera legal de ser detenido por parte de carabineros, por ejemplo. Esa es una donde la imagen que se crea es que no se hace justicia y que aquí está esta suerte de tío vivo donde las personas entran y salen muy rápidamente o no entran nunca a la cárcel. Es cosa de ir a ver las cárceles. Si hay algo que uno sabe en Chile es que uno construye una cárcel y al mes está total y absolutamente colapsada. Pero aún así esa impresión es una. Y la segunda impresión tiene que ver con básicamente una suerte de justicia de clase, donde es mucho más fácil y es mucho más cotidiano ver cómo caen presos personas que tienen escasos recursos o son más vulnerables que personas que tienen grandes redes y que, aunque hayan cometido un delito mucho más grave, tienen posibilidades de zafe, y eso también causa un resquemor respecto de a ver cómo están funcionando los jueces. Yo creo que en los dos casos es más que justificado que se vea así desde afuera. Ahora, lo que a mí no me gusta es que en el fondo la gente que sí sabe por qué ocurre tengan la misma percepción y lo digan. Por ejemplo, en el primer caso que tú dices, sí, cuando se cambió el proceso penal en Chile, se dijo las condiciones, etcétera, así como se está alegando ahora que en ciertas materias se sigue usando el sistema antiguo y que no se está protegiendo los derechos humanos de la víctima, etcétera, de la persona que comete el delito. Yo te diría que, bueno, la ley, el juez tiene que aplicarla. O sea, si no había indicio para la detención, si no había, digamos, lo que el proceso y el código exige para que la detención sea bien ejecutada, bueno, el juez no tiene muchas más alternativas que dejarlo en libertad. Por lo tanto, ahí hay que tener una buena relación y una buena forma de capacitación también respecto a la policía de cómo se debe hacer. Y en cuanto al otro, es lo que yo te decía, el que tiene más recursos va a pagar una mejor defensa, va a tener un abogado que va a tener en su caso una dedicación, si no absoluta, de gran cantidad de su tiempo. Quien no tiene recurre a las corporaciones de asistencia judicial, donde están los abogados recién egresados, muchas veces recién antes de recibirse, como lo hicimos todos, en que en mi caso propio llegué y me dieron 80 causas el mismo día, ¿ya? O sea, 80 causas manejadas por alguien que, por mucho que no lo hubiera oído bien, es la primera aproximación que uno iba teniendo con el derecho real. Obviamente que la defensa no va a ser la misma, y en ese sentido es más fácil, digamos, al revés, como dices tú, que el que con más recursos pueda salir aunque haya hecho un delito mayor, porque la defensa fue planteada en términos mucho mejores. Ahora tenemos en términos noticiosos varios casos donde hay un serio cuestionamiento a instancias judiciales tremendamente importantes. Lo que ha pasado en Rancagua con los jueces de Rancagua, la renuncia, por ejemplo, de uno de los fiscales aduciendo quejas muy fuertes contra el fiscal nacional en torno al Ministerio Público. ¿Eso de qué manera lo puede evaluar o puede, no sé si intervenir es la palabra, pero por lo menos asociar a la labor profesional de los abogados por parte del colegio? Bueno, los jueces, como dije hace un rato, son abogados, y dentro de todo yo creo que ojalá, digamos, ellos pertenecen a su asociación gremial, digamos, de jueces, la mayoría, y por lo tanto muchos de ellos están colegiados, pero yo te diría que lo que pasó en Rancagua fue una cosa grave, muy grave, y que llevó a la inmediata reacción de la Corte Suprema cuando se empezaron a saber las denuncias. Alguien que puede ser tardía y decir que venía de atrás, mira, no sé.
pero golpea fuerte a todo el sistema de justicia. Y yo creo que fue una cosa en que en realidad los ministros del Poder Judicial, digamos, están, digamos, afectados por todo esto, porque además viene la segunda desconfianza de la gente, que es efectivamente cuánto de esto más hay, ¿ya? Bueno, no sabemos. Y bueno, el Ministerio Público, yo creo que, no sé, en este momento, creo que yo te diría que más bien hay una especie, claro, como de desorden o como uno desde afuera, porque ahí uno no pertenece, también son abogados. Pero me parece como que en el fondo como que no lo llaman mucho al orden, o sea, no hay un control tan claro del Ministerio Público, que no está bajo más que el Ministerio Público y el que preside digamos, el ministerio. Entonces, hay veces desde afuera que se ve que en el fondo hay mucho en los diarios de parte del Ministerio Público y que en el fondo hay un desorden que lleva muchas veces por el desencanto en ciertos jueces de ciertas posiciones de la Fiscalía en general, a que ellos renuncien y no les interese más, lo cual también es malo para el sistema judicial completo, para todo el sistema jurídico. Sí, ¿tiene posición el Colegio de Profesores respecto, por ejemplo, en ese sentido, de la forma en que son elegidos jueces de los altos tribunales, por ejemplo, con la intervención de no solamente el Ejecutivo, sino que también del Poder Legislativo a través de la verificación en el Senado, lo que significa el cuestionamiento y interrogatorio a cada uno de las personas, como lo acabamos de ver? El hecho de que esto durante mucho tiempo obedeciera básicamente a una suerte de binominalismo político, donde uno era de una sensibilidad, el otro era de la contraria, para poder empatar un poquitito. ¿Cuál es la posición del Colegio de Abogados respecto del proceso, por ejemplo, para elegir a algunos jueces? Yo te diría que yo en eso me excuso, porque como no estaba antes, hacia afuera no se ha visto que el colegio tenga una postura, una posición y una opinión al respecto, y que son temas que por lo menos a mí, ahora que dirijo el colegio, me interesa que podamos discutirlo y podamos llegar a una posición del colegio, porque a mí una de las cosas que yo quiero es que el colegio sea considerado como un ente que va a opinar, que va a fijar su posición y que va a ser requerida su opinión. Y eso, bueno, para montones de cosas de las que usted tiene ganas, basta con la voluntad, por ejemplo, dar opinión, pero para que sea requerido necesita de la voluntad de otro que lo requiera. ¿Y qué tal? ¿Cómo se establece aquello? Bueno, primero me parece que atrayendo a una gran cantidad de abogados que nos ayuden a fijar posiciones, como por ejemplo llamar a las asociaciones de abogados de familia, laborales, etcétera, que nos digan, digamos, respecto de temas específicos, cuáles son las falencias, qué es lo que hay que pedir, etcétera. Ayer nos reunimos con el presidente de la Corte Suprema, que nos señaló que las puertas estaban abiertas para todos los requerimientos que existan desde el gremio de los abogados. Y fijar posiciones tendremos que discutirlo. Tenemos un consejo que piensa diferente respecto de los que están sentados ahí, y por lo tanto vamos a tener que hacer un esfuerzo porque el colegio tenga una voz, que no sea ni la voz mía, ni la voz de uno de los consejeros, que sea efectivamente la voz del colegio, y vamos a tener que trabajar harto para lograr eso. Leonor Echeverry, presidenta del Colegio de Abogados, muchas gracias por esta entrevista con Combinación Clave, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ti, adiós. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.